San Juan de Capistrano. Capistrano es un pueblecito en los Abruzos que en otro tiempo formó parte del reino de Nápoles. Ahí en el siglo XIV cierto soldado, se discute si de origen francés o alemán, se había establecido después de cumplir con su servicio militar a las órdenes de Luis I. Se casó con una mujer italiana y de esta unión nació en 1386 un hijo llamado Juan, que estaba destinado a adquirir fama como una de las grandes luminarias de la orden franciscana. Desde su infancia el niño fue notable por su adelanto. Estudió leyes en Perugia con tal éxito que en 1412 fue nombrado gobernador de la ciudad y contrajo matrimonio con la hija de uno de los principales ciudadanos. Durante las hostilidades entre Perugia y los Malatesta fue hecho prisionero y en esta ocasión tomó la decisión de cambiar su manera de vivir y hacerse religioso. Cómo consiguió solucionar el problema de su matrimonio no está del todo claro, pero se dice que atravesó Perugia montado al revés en un asno y con un enorme sombrero de papel en el que estaban escritos claramente sus peores pecados. Fue apedreado por los muchachos y cubierto de inmundicias, y en estas condiciones se presentó al noviciado de los frailes menores pidiendo su admisión. En aquella época, 1416, tenía 30 años y parece que su maestro de novicios pensó que para un hombre de tal fuerza de voluntad, que había estado acostumbrado a hacer todo a su manera, era necesario una dura disciplina para probar la sinceridad de su vocación. Juan no había hecho siquiera la primera comunión. Las pruebas a las que se le sometió fueron de lo más humillantes y en algunas ocasiones fueron seguidas de manifestaciones sobrenaturales. Pero el hermano Juan perseveró y años más tarde a menudo expresaba su gratitud al implacable instructor que le hizo comprender que el vencimiento propio era el único camino seguro hacia la perfección. En 1420 Juan fue elevado a la dignidad sacerdotal. Mientras tanto hizo extraordinarios progresos en los estudios, llevando al mismo tiempo una vida de extrema austeridad. Recorrió los caminos descalzo, dedicaba solamente 3 o 4 horas al sueño y llevaba puesta continuamente una áspera camisa de cerdas. En sus estudios tuvo por compañero a Santo Santiago de la Marca y por maestro a San Bernardino de Sena, a quien le tomó el más profundo afecto y veneración. Pronto las excepcionales dotes oratorias de Juan se dieron a conocer. Toda la Italia de aquella época atravesaba una terrible crisis de inquietud política y relajación de costumbres. Estas dificultades eran causadas, o por lo menos acentuadas, por el hecho de que existían 3 rivales que reclamaban el papado, y por el acerbo antagonismo entre güelfos y gibelinos, que aún persistía. A pesar de todo esto, en sus predicaciones en toda la extensión de la península, Juan encontró maravillosas respuestas. Un escritor de la época nos dice: no había nadie tan ansioso como Juan Capistrano por la conversión de los herejes, cismáticos y judíos. Nadie que anhelara tanto que su religión floreciera o que tuviera mayor poder para obrar maravillas. No había nadie que deseara tan ardientemente el martirio, ni tan famoso por su santidad, y así era recibido con honor en todas las provincias de Italia. La afluencia de gente a sus sermones era tan grande que hacía pensar que los tiempos apostólicos habían vuelto. Al llegar a la provincia los pueblos y aldeas se conmovían y grandes multitudes acudían a oírlo. Los pueblos lo invitaban a visitarlos, ya por medio de cartas apremiantes o por medio de mensajeros o apelando al soberano pontífice mediante personas influyentes. Pero lo que principalmente absorbía toda la atención del santo era el trabajo de la predicación y la conversión de las almas. El grupo conocido como los espirituales no tenía de ninguna manera los mismos puntos de vista respecto de la observancia religiosa que los que fueron llamados relajados. La reforma de los observantes, que había sido iniciada en la mitad del siglo XIV, se encontraba todavía obstruida en muchas formas por la admiración de superiores generales que sostenían un diferente tipo de perfección. Y por otro lado hubo también exageraciones en la dirección de una austeridad más severa, que culminó eventualmente con las enseñanzas heréticas de los Fraticelli. Todas estas dificultades requerían un arreglo, y Capistrano, trabajando en armonía con San Bernardino de Sena, fue llamado a soportar gran parte de esta pesada carga. Después del capítulo general celebrado en Asís en 1430,
Se nombró a San Juan para que sacara las conclusiones a que había llegado la asamblea. Y estos estatutos martinianos, como fueron llamados en virtud de su confirmación por el Papa Martín VI, se cuentan entre los más importantes en la historia de la orden. De nuevo, en otras varias ocasiones le confió la Santa Sede a Juan poderes inquisitoriales, como por ejemplo para proceder en contra de los Fraticelli y para investigar la grave acusación que se hizo contra la Orden de los Jesuatos, fundada por el beato Juan Colombino. Más tarde estuvo profundamente interesado en la reforma de las monjas franciscanas, que debían su principal inspiración a Santa Coleta, así como a los terciarios de la orden. En el concilio de Ferrara, trasladado después a Florencia, se le escuchó con atención, pero entre las primeras y las últimas sesiones se vio obligado a visitar Jerusalén como comisario apostólico. Incidentalmente había contribuido mucho la inclusión de los armenios en el arreglo con los griegos, por desgracia de corta duración, que iba a tener efecto en Florencia. Cuando el emperador Federico III, encontrando que la fe religiosa de los países bajo su soberanía sufría penosamente por las actividades de los sectarios heréticos, pidió ayuda al Papa Nicolás V, y San Juan Capistrano fue enviado como comisario e inquisidor general, y partió para Viena en 1451, con 12 de sus hermanos franciscanos para que le ayudaran. Está fuera de duda que su arribo produjo gran sensación. Silvio Eneas, el futuro Papa Pío II, nos relata cómo al entrar al territorio austríaco, los sacerdotes y el pueblo salieron a recibirlo, llevando las sagradas reliquias. Lo saludaron como legado de la sede apostólica, como predicador de la verdad y como a un gran profeta enviado por Dios. Bajaban de las montañas para saludar a Juan, como si Pedro, Pablo o alguno de los otros apóstoles fuera el que llegara. Gustosamente besaban la orla de su vestidura, le presentaban sus enfermos y afligidos, y se dice que muchos fueron curados. La gente importante de la ciudad salió a recibirlo y lo condujo a Viena. No había plaza que pudiera contener a las multitudes, todos lo miraban como un ángel de Dios. Su celo era cauterizante y consumidor, aunque era misericordioso con los humildes y los arrepentidos. Se adelantaba su tiempo en su actitud con respecto a la brujería y al uso de la tortura. Los milagros que lo acompañaban donde quiera que iba y que él atribuía a las reliquias de San Bernardino de Sena fueron asiduamente observados por sus compañeros. Más tarde se levantó un prejuicio en contra del santo, a causa de los relatos que fueron publicados sobre estas maravillas. Viajó de un lugar a otro predicando en Baviera, Sajonia y Polonia, y sus esfuerzos eran en todas partes acompañados por un gran renacimiento de la fe y la devoción. Cocleo de Nuremberg nos relata que los que lo vieron allí lo describen como un hombre pequeño de cuerpo, enjuto, extenuado y con la piel pegada al hueso, pero entusiasta, fuerte y asiduo en el trabajo. Dormía con su hábito y se levantaba antes de la aurora. Recitaba su oficio y celebraba luego la misa. Después de eso predicaba en latín, que enseguida era traducido al pueblo por un intérprete. También visitaba a los enfermos que esperaban su llegada, poniéndoles las manos sobre la cabeza, rezando y tocándolos con una de las reliquias de San Bernardino. La caída de Constantinopla a manos de los turcos puso fin a esta campaña espiritual. Capistrano fue llamado para alentar a los defensores de Occidente y para predicar una cruzada contra los infieles. Sus primeros esfuerzos en Baviera y aún en Austria encontraron poca respuesta, y a principios de 1456 la situación se hizo desesperada. Los turcos avanzaban para sitiar Belgrado, y el santo, que por este tiempo había viajado a Hungría, reunido en consejo con el gran general Unillades, vio con claridad que tendrían que depender principalmente del esfuerzo local. San Juan personalmente se extenuó predicando y exhortando al pueblo húngaro para levantar un ejército que pudiera enfrentarse al peligro amenazante, y él mismo condujo a Belgrado más tropas que había podido reclutar. Muy pronto los turcos estuvieron parapetados y el sitio empezó, animados por las oraciones de Capistrano y su heroico ejemplo en el campo de batalla, y adecuadamente guiados por la experiencia militar de Hunillades, los soldados de la guarnición consiguieron al fin una abrumadora victoria. El sitio fue abandonado
y la Europa occidental quedó a salvo temporalmente. Pero la putrefacción de miles de cadáveres que quedaron insepultos alrededor de la ciudad provocó una epidemia que costó la vida primero que a Nadia a Juniades y después, un mes o dos más tarde, al mismo Capistrano, agotado por años de trabajo y austeridades y por las penalidades del sitio. Murió pacíficamente en Vilac el 23 de octubre de 1456 y fue canonizado en 1724. Su fiesta fue general en 1890 para toda la Iglesia occidental y fue entonces trasladada al 28 de marzo.